Mi sueño, mi objetivo, mi visión, mi propósito para la vida es cumplir 100 años en un estadio lleno de 100.000 personas a las que impacté positivamente en mi vida, a través de negocios, a través de podcasts, a través de un libro que quiero escribir, de todo este tipo de cosas, pero no es que un día me levanté y dije mi sueño es este. Fue un proceso iterativo que fui básicamente entendiendo, bueno, cuáles son las cosas que más energía me dan, que más me llenan, cuáles son los momentos en los que siento más feliz, y obviamente me di cuenta que eran cuando ayudaba primero a mi familia, después a mis amigos, porque era la gente que tenía de cerca, después cuando era más chico, y obviamente voy a entrar en detalle, pero un día estaba jugando con las redes sociales, subí un video a TikTok en el que decía, mirá, yo sufrí mucho esta idea de empezar a crear contenido porque tenía muchas inseguridades, siempre fui una persona que la pasó mal en ese sentido, de chico, bueno, van a mostrar, supongo yo, el video, hacía contenido en YouTube, todo antes de inhibirme, y era bueno, un chiquitito, gordito, que le gustaban las cosas que hacía, y llegó un punto medio a la pubertad, a los 11, 12 años, que me entró una inseguridad fuerte por cómo me veía físicamente, por el cuerpo que tenía, por quién era dentro de todo, y me acuerdo mismo, por ejemplo, ir a mi mamá con 10, 11 años y decirle, mamá, no sé, me da miedo ir a la playa con mis amigos porque estoy gordo. Y ella me decía, o sea, nunca tuviste un problema con esto, ¿por qué esto es un miedo? O ¿por qué esto es un problema ahora? Y obviamente mientras fui creciendo desarrollé esa inseguridad y me llevó a que después crear un video en TikTok, por ejemplo, diciendo, mirá, si a vos te cuesta ponerte en público y arrancar a crear contenido por el miedo del que dirán, hacelo, y si alguien te pone un comentario negativo, etiquetame y yo me encargo. Y ese video, esas ganas de ayudar, entender dónde estaba la otra persona hizo que explotara y que me viralizara. Ese video llegó a los 3 millones de visitas, arranqué a crecer, pasé de 0 a 35.000 seguidores en una noche y después así en 3 meses pasé a 100.000 seguidores, armé una comunidad de 3.000 personas en Telegram que interactuábamos todos los días y crecíamos juntos, armamos un network de creadores que se llamaban Creatox, con 20, 30 personas colaborando diariamente todos los días, y fue como que ese proceso iterativo me llevó a entender, ok, a mí lo que me da disfrute y lo que me da energía es ayudar a las personas, mano a mano sí, pero también de manera masiva, es decir, cambiar el comportamiento de la gente en escala. También por eso me terminé metiendo al mundo de la tecnología, como voy a contar ahora, y no sé, mismo cuando fui a Argentina el año pasado a grabar el podcast de New Label, fui y tuve la chance de ir al Monumental a ver la despedida de Leo Poncio, y ahí fue cuando también iterativamente dije, ok, este sueño de tener un estadio lleno de 100.000 personas no tiene que ser simbólico, como siempre lo decía. ¿Por qué? Porque estoy en la despedida de un jugador de fútbol con 50.000 personas acá apoyándolo. Entonces, si él en 35 años jugando al fútbol puedo meter 50.000 personas acá, ¿por qué yo en 100 años de vida, en 85 años de trayectoria profesional, no puedo meter 100.000 personas, el doble, en un estadio a celebrar los movimientos que hemos logrado, las cosas que hemos aprendido, el crecimiento no mío, de todos? Obviamente que sí. Y es como te digo que por eso el propósito es algo iterativo que vas creando, y esto es parte de entenderme a mí mismo, entender cómo puedo ayudar a las personas y bueno, también qué parte de mi historia y lo que comparto resuena con la gente, ¿no? ¿Y lo tuviste siempre presente este propósito? Porque hablas de que fue un proceso, pero ¿en qué momento sentís que tuviste ese propósito de llenar el estadio, más allá de la despedida de Poncio, pero si vamos más para atrás que fue a los 12, 13, 14 años, o en ese momento hacías cosas para ayudar al otro sin darte cuenta que ese era tu propósito? Mira, al principio obviamente no sabía cuál era mi propósito, porque nadie de vuelta nace sabiéndolo, es algo que vas aprendiendo, es algo que vas iterando, más cuando vas aprendiendo. Es decir, muchas veces si todavía no sabes qué es lo que querés de tu vida es porque no has probado lo suficiente. Yo no es que un día me levanté y dije, uy, quiero trabajar en el mundo de tecnología y armar apps y hacer contenido. No, empecé primero haciendo, no sé, edits de Telegram, después vendía likes para Instagram por bots, después me puse a ser coach nutricional, con 12 años tenía 7 clientas que básicamente era coach nutricional y psicológico, porque también quería ayudarlos con los problemas que tenían de anorexia y todas estas cosas. De ahí me di cuenta que no era exactamente lo que me llamaba la atención el fitness y seguí moviéndome hasta encontrar el mundo de tecnología, darme cuenta que con pequeños cambios o pequeños videos de crecimiento, lo que sea, podía generar impacto no en una, no en 10, sino en 100.000 o 2 millones, hoy en día 20 millones de personas, que es lo que llegamos a hacer con Speechify, y a través de esos procesos vas descubriendo también cuál es tu idea, cuál es tu propósito. Yo de chico la verdad que O sea, ¿por qué hacías eso a los 12, 13 claro, años? por eso o sea, ya tenías... Yo de chico arranqué simplemente con esta ansia, con este bichito de querer ganarme la vida, de querer justamente demostrarle a mi familia, a la gente que quiero, de que yo podía lograrlo solo. A los 13 años mi madre, bueno, le diagnosticaron cáncer y le habían dado un 3% de probabilidad de sobrevivir. Entonces como que a los 13 años me pegó muy fuerte esa realidad de, bueno, tenés muy probablemente poco tiempo para demostrar a tu familia, a tu madre y a vos mismo, quieras o no, de lo que vos sos capaz
capaz de hacer y bueno, de hacerla sentir orgulloso. Y yo de antes ya venía iterando y probando con diferentes pequeños negocios, no sé, vendía zapatos de China por Instagram y Facebook, que después me terminaron borrando de Facebook Ads básicamente porque usaba tarjetas prepagas, después no tenía para pagar y me cerraba la cuenta. Es decir, me la rebusqué siempre haciendo todo lo que pude y lo que podía. Pero bueno, cuando tuve esa situación con mi madre a los 13 años, que me acuerdo un día me pasó a buscar mi padre al colegio y la fuimos a buscar a mi madre que estaba en un local y cuando entró el auto estaba llorando y nada, no entendíamos mucho nosotros qué estaba pasando, pero nos dimos cuenta que había pasado algo grave y que se le estaba cayendo el mundo. Nos contó de lo que había pasado, le diagnosticaron un primer cáncer y después, bueno, con el correr de los años llegó a pasar varios más. Primero un cáncer de mama, después tuvo un tumor cerebral, que también fue bastante urgencia. Yo estaba trabajando en Inglaterra en ese momento y me había ido a Macedonia, que es donde tengo mi familia por parte de padre, a visitar a mis abuelos, a visitar a mi tío, y en lo que estábamos cenando me llama mi padre y me dice, bueno, mira, hace 2 días tu madre estaba perfecto, hoy no puede hablar, hoy básicamente no puede pensar, quería, no sé, pedirle a mi padre que le suba, no sé, agua a la cama y le mandaba un mensaje diciendo quién apagó la radio, básicamente, si tenía una completa distorsión, y me llamó y me dijo, mira, la llevamos a hacer un estudio y le internaron de una, en 2 días la operan y tuve que irme desde una punta del mundo básicamente, a volver hasta acá a Uruguay a verla y bueno, por suerte pasó bien esa situación. Se operó, creció, mejoró y ahora de vuelta está pasando lo mismo. Otro tumor cerebral, una radionecrosis, es decir, siempre esa constante batalla y siento que eso me impactó mucho a mí, me ayudó a crecer más rápido, porque a los 13 años ver que tu madre la está pasando mal y que capaz no va a estar ahí para vos en un futuro, especialmente que yo que siempre tuve este peso de querer demostrarle que podía hacer las cosas solo, me llevó a intentar aprender y decir, bueno, si yo me gradué a los 17 o 16 porque estaba adelantado un año en el colegio, después puedo contar un poco más eso, y voy a una carrera de facultad a las 21 o 22 voy a terminar graduándome. Después de 2 años para crecer profesionalmente en esa carrera. Y para realmente hacer algo en mi vida voy a tener que esperar 11, 12 años desde esos 13. Entonces, si tiene un 3% de probabilidad de hoy a mañana, imagínate a 12 años. No eran las probabilidades muy favorables para mí y eso creo que fue lo que también me impulsó a mí a intentar crecer más rápido y hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? ¿Pero era por vos ese deseo de hacer cosas o de demostrarle a tu mamá de che, puedo solo y quería demostrárselo en ese periodo de tiempo que tenías que no sabías si era un periodo corto, entonces decías, lo hacías por tu vieja, decir, quiero demostrarte que realmente puedo solo, como sentir ese orgullo de... Mira, yo creo que yo tuve una familia siempre que me cuidó mucho, que bueno, me dio cariño a su manera, porque como hablábamos antes, Sí. nunca fueron muy afectivos. Y bueno, dentro de todo yo siempre digo que yo agradezco muchísimo mi infancia y mi niñez, porque aprendí muchísimo de mis padres. Aprendí más de lo que no tengo que hacer que lo que tengo que hacer, porque bueno, los veía a ellos día a día y decía, bueno, estas cosas que no quiero en mis relaciones, esta es una manera que no quiero comunicarme con las personas. Mismo laboralmente a veces veía a mi madre que es de corta mecha, no sé, hablando con Prosegur para las alarmas y cagándolos a pedos y decía, bueno, quiero tener un control mejor sobre mi enojo y es como que iba desarrollando diferentes habilidades y justamente cosas que quería y que no quería hacer en base a eso, pero también quieras o no tenía ese chip por la manera en que me habían criado de que yo era especial y de que podía hacer más que lo común, más de la cuenta. Y que mi madre lo había hecho porque ella justamente se topó con 25 montañas en su vida. Arrancó a vivir sola a los 17, sin básicamente un peso en Latinoamérica, en Centroamérica, se ganó la vida, después tuvo un accidente en moto, pasó 18 días en coma, 6 meses en silla de rueda, después, bueno, tuvo a mi hermana y no la pudimos ver por más de 10 años, por toda una situación que se presentó, que es, hablando de historias, es una historia bastante interesante para contar, después tuvo los cánceres, es decir, siempre fue pasando y sobrepasando diferentes errores, al punto de, por ejemplo, capaz que mi madre tenía cáncer, se levantaba, iba a hacerse la quimioterapia y a las 2 horas estaba trabajando de vuelta en el restaurante y es como que yo veía eso y decía, bueno, si tengo una madre y tengo una familia que hace todo eso, entonces yo tengo que ser excepcional y no era capaz la presión que ellos me decían de tenés que, no sé, tener éxito, tener una buena empresa, una carrera, lo que sea, sino el ver cómo ellos hacían las cosas, ver lo que no quería de esa vida y entender, bueno, yo tengo que ser capaz de mejorar todo esto y también de darles una vida mejor a ellos, que fue un motivador siempre que me impulsaba. Y creo que justamente fue un propósito iterativo porque empecé a tener pequeños éxitos, lo empecé a compartir con mi familia, con mis amigos, el poder, no sé, llevarlos a hacer experiencias que antes no podíamos, o no sé, solo tipo pagar algunas cosas que nos llevaban a diversión, nos llevaban a aprendizaje que antes no podíamos hacer, y eso justamente fui encontrando el gustito al aportarle valor a las personas que en ese momento no sabía qué es lo que implicaba o cómo funcionaba, y me terminó llevando a bueno, esta misión hoy en día, ¿no?